Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que lo que vamos a aprender es cómo introducir una lista de tareas con Microsoft Project. Las tareas son los elementos básicos en gestión de proyectos y además describen el proyecto en términos de tres aspectos. En términos de secuencia, qué hay que hacer antes y qué hay que hacer después. En términos de duración, cuánto dura cada cosa. Y en términos de recursos, quién se va a encargar de qué. Por tanto, la parte de definición de tareas de un proyecto es una parte fundamental y clave. Y por supuesto, pues cualquier software de gestión de proyectos tiene que hacer esto de forma correcta y eficiente. Lo que vamos a aprender en este video tutorial básicamente es la diferencia entre tareas manuales y automáticas, cómo establecer estimaciones de la duración de las tareas, introducir hitos, organizar en fases, introducir el esquema de descomposición del trabajo, vincular tareas y documentar tareas. Pues vamos con ello. Vamos a pasar a un archivo nuevo de Microsoft Project y introducir tareas es algo francamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir a cualquier vista de tipo tarea, por ejemplo, una hoja de tareas o bien un diagrama de Gantt, y en cualquiera de las casillas de que reflejan tareas, pues escribir el nombre de cada una de las tareas que vayamos incluyendo. Por ejemplo, tarea 1, tarea 2, etcétera. ¿Vale? Por defecto, en las últimas versiones de Microsoft Project, las tareas que se pueden introducir pueden ser de dos tipos, o bien programadas manualmente, como es el caso, o bien programadas automáticamente. La diferencia entre unas y otras es si las tareas deben cumplir los requisitos, restricciones, dependencias o no. En aquellas que son programadas manualmente no es necesario que los cumplan, mientras que en las que son programadas automáticamente sí. Dado esto, mi consejo, al menos inicialmente, es cuando vamos a realizar la programación de un proyecto, la planificación, pues que las tareas estén programadas de forma automática. Aquí podemos establecer en la parte de abajo que por defecto todas las nuevas tareas que incluyamos sean programadas automáticamente, y aquí tenemos la opción de cualquiera de las tareas se programen automáticamente o no. Vemos que cuando se programan automáticamente, obligatoriamente, ya tienen que tener una fecha de comienzo y fin, una duración, etc. Y como habíamos dicho en videos tutoriales anteriores, pues por defecto las tareas se programan lo antes posible, en este caso en la fecha de inicio del proyecto que teníamos establecida. El primer punto que aparece es el tema de la duración. Cuando programamos tareas automáticamente, aparecen con una duración de un día y un signo de interrogación. Este signo de interrogación significa que este es el valor por defecto y que esa duración no ha sido establecida por el director de proyectos, sino que es la que aparece aquí puesta. Por supuesto, podemos establecer cualquier tipo de duración que nos interese, de 2 días, 3 días, y las escalas pueden ir desde minutos hasta meses, años o lo que nosotros queramos. En el documento que tenéis todas las posibles abreviaturas que podéis utilizar para establecer las tareas en la duración apropiada. Por ejemplo, podríamos meter 10 horas, una tarea de 10 horas, o la tarea 3, pues una tarea de una semana, etcétera. A veces lo que puede ocurrir es que queremos introducir tareas pero que no cumplan el horario laboral, el calendario laboral. Por ejemplo, pues yo qué sé, estoy pensando en una tarea que, que sea, por ejemplo, el secado del hormigón o algo así, que no siga un calendario laboral, sino que siga un proceso natural, pues de duración constante y continua. En esos casos, lo que podemos añadir es la partícula T a la duración, y en ese caso la tarea se programa de forma continua y automática, obviando el calendario laboral. Por ejemplo, la tarea, no solo el calendario laboral, sino también sábados, domingos y todo. La tarea 4 voy a poner que dura 20 horas. Si pongo 20 horas, me programa 8 horas un día, 8 horas otro, pero si pongo 20 horas y añado una T de Toledo, pues las programa de forma continua. ¿Vale? Por supuesto, cuando los proyectos empiezan a tener cierta envergadura, introducir las listas de tareas así una tras otra y tal cual, pues empieza a ser bastante ineficiente y desorganizado. Lo normal es establecer estructuras jerárquicas entre tareas y además típicamente que se correspondan al esquema de descomposición del trabajo. La pregunta ¿es fácil introducir y organizar las tareas en niveles jerárquicos?
Pues la respuesta es sí, que en Project es muy sencillo y lo único que hay que realizar es introducir tareas de resumen, ¿vale? Imaginad que vamos a introducir una subtarea que incluye dos tareas de resumen, la subtarea 1 y la subtarea 2, ¿vale? ¿Cómo le indico yo que la tarea de resumen es un nivel jerárquico superior a la subtarea 1 y la subtarea 2? Pues esto, la forma más sencilla de hacerlo es con las herramientas de sangrado, de justificación que aparecen aquí. Cuanto más al nivel a la derecha, un nivel jerárquico inferior va a tener la tarea en cuestión. Al aplicar el sangría, lo que estamos indicando a Project es que la subtarea 1 pertenece a la tarea de resumen anterior. Si aplicamos el mismo nivel jerárquico a la subtarea 2, lo que estamos diciendo es que tanto subtarea 1 y tanto subtarea 2 pertenecen a la tarea de resumen. Podemos establecer en principio tantos niveles jerárquicos como queramos. Además, luego veremos que podemos expandir las tareas y quedarnos en el nivel jerárquico apropiado para el análisis en función de lo que nos interese, o el máximo nivel de detalle, o solo quedarnos dentro de los grandes bloques del proyecto. Además, para organizar las tareas también de forma apropiada, tenemos la posibilidad de introducir hitos. ¿Qué es un hito? Un hito es un instante de tiempo pues, con una relevancia, una significación especial dentro del proyecto. Cuando queremos introducir un hito, lo único que tenemos que hacer es introducir una tarea a la que le vamos a asignar un tiempo cero. En el momento en que asignamos una tarea con un tiempo cero, lo que estamos indicando es que no es una tarea, es un instante de tiempo, es un hito, y aparece reflejado dentro del diagrama de Gantt con un símbolo diferente y además con la fecha de tiempo asociada para que claramente veamos cuál es la fecha de planificación del hito dado. Bien. Todo este tema de la estructuración de tareas está muy relacionado con el esquema de descomposición del trabajo, que veremos también en la parte de teoría de la asignatura. El esquema de descomposición del trabajo, esquema de descomposición de tareas, supone además el núcleo contable de un proyecto y establece el nivel jerárquico que tiene cada tarea. Y además normalmente está proporcionado con un código, identificado con un código, cada una de las tareas. Para establecer el EDT de cada una de las tareas, típicamente se puede hacer dando en la pestaña de proyectos EDT y definir código. Aquí definiríamos el código del proyecto, imaginad que es el código del proyecto JCIL 2001 y luego vamos a establecer aquí cómo vamos a categorizar los diferentes niveles jerárquicos de las tareas. Por ejemplo, el nivel jerárquico superior lo podemos caracterizar mediante un número y el siguiente nivel mediante una letra mayúscula, separadas con un separador de un guión. Podríamos establecer tantos niveles como quisiéramos. Damos en aceptar. Y si queremos ver cuál es el código de cada una de las tareas de acuerdo al EDT que hemos definido, pues lo único que tendríamos que hacer sería insertar una columna, buscar el campo EDT, que aparecería el código específico de cada una de las tareas. Mira, debería haber puesto aquí un separador entre el código del proyecto y el nivel de la tarea, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner un separador. Aquí. Y así se verá mejor. ¿Vale? Muy bien. Ya lo he hecho. Ahí está. Bien, una vez que tenemos claro cómo establecer las tareas, cómo establecer los hitos y cómo establecer las tareas de resumen, los diferentes niveles jerárquicos del proyecto, el siguiente paso típicamente en términos de tareas que se realizan es la vinculación de tareas. La vinculación de tareas establece cuál es la secuencia y la organización lógica dentro del proyecto, a veces lógica y a veces física, la imposibilidad de realizar dos tareas simultáneas, etc. ¿Vale? Y existen 4 tipos de relaciones de precedencia en Project.
relaciones de fin a comienzo, de comienzo a fin, de comienzo a comienzo y de fin a fin. Las más habituales son las relaciones de fin a comienzo. Estas relaciones de precedencia establecen que una tarea que llamaremos una tarea que llamaremos sucesora no puede comenzar hasta que otra tarea predecesora haya concluido. Y como este tipo de relaciones son las más habituales dentro de los proyectos, son las que más sencillas y más automático se puede establecer dentro de Project. Por ejemplo, si vamos aquí dentro de las tareas, para establecer una relación de precedencia de fin a comienzo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la tarea predecesora, con el control seleccionar la tarea sucesora, por supuesto el orden es importante, y pulsando en la cadena de vinculación de tareas, ya por defecto me establece una relación de fin a comienzo entre las dos tareas que quería establecer, ¿vale? Como digo, la cadena esta de vinculación de tareas establece como relación de fin a comienzo porque es la más, como digo, la más habitual y la más frecuente. Pero también podemos establecer otro tipo de relaciones. Por ejemplo, relaciones de comienzo a comienzo. Significa que la tarea sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado la predecesora. Imaginad, por ejemplo, el escribir un artículo, un proyecto fin de carrera, un trabajo fin de carrera, un trabajo fin de grado, y la revisión por parte de vuestro director. Pues en el momento en el que vosotros comenzáis a escribir, el director puede comenzar a revisar, pero hasta que no comencéis a escribir, el director no puede comenzar a revisar. Ahí tendríamos una relación de comienzo a comienzo. Vamos a establecer, por ejemplo, la relación de comienzo a comienzo entre la tarea 3 y la tarea 4. ¿Cómo se puede establecer esta relación? Porque si pulsásemos aquí entre la cadena, lo que estamos estableciendo es una relación de fin a comienzo. Si pulso en tarea 4 y miro cuáles son sus tareas predecesoras, veo que la relación es de fin a comienzo, pero podría cambiarla a una relación de comienzo a comienzo. Bien, y ya está, ¿vale? Si la tarea 3 avanzase por cualquier razón, la tarea 4 también lo haría. Y también puedo establecer otro tipo de relaciones bastante habituales, que son las relaciones de fin a fin. Las relaciones de comienzo a fin no los voy a comentar, porque son tan poco frecuentes que, vamos, de hecho es bastante difícil incluso encontrar un ejemplo de ese tipo de relación. Vamos a ver cómo establecer una relación de fin a fin entre la subtarea 1 y la subtarea 2. Pulso en la cadena y tengo la opción de cambiarla aquí y de establecer una relación de fin a fin. ¿Vale? Si la subtarea 1 se alargase, la subtarea 2 se alargaría también. Pensad, por ejemplo, en un concierto y la iluminación del concierto. Si el concierto se alarga, pues la iluminación del concierto, que sería la tarea sucesora, también se debería alargar. Bien. Habréis visto que cuando establecemos aquí los valores y las relaciones, aparece aquí un tiempo. Este tiempo se llama tiempo de posposición. El tiempo de posposición establece, aparte de la vinculación y la relación, el tiempo de superposición o el tiempo adicional que tiene que tener lugar para que se establezca el vínculo. Por ejemplo, una relación de fin a comienzo, si establezco un tiempo de posposición de un día, significa que no solo tiene que haber acabado la tarea 1 para que pueda comenzar la tarea 2, sino que tenemos que permitir una espera adicional de un día para que la relación se establezca, ¿vale? O bien, si establezco un tiempo de posposición negativo, significa que permito la superposición de las tareas durante un tiempo. En ese caso, tengo una relación de fin a comienzo, pero desde el fin programado de la tarea 1, un día antes ya podría empezar la tarea 2. ¿Bien? Perfecto. Y por último, para acabar sobre el tema de tareas, lo único que nos falta es cómo introducir información, cómo documentar las tareas de forma adicional. Imaginad, pues yo que sé, que la tarea 4 pues, necesita de un permiso especial, o yo que sé, o se realiza por la noche, o requiere de la subcontratación de algo, etcétera, y quiero pues documentar la tarea porque tiene condicionamientos especiales. Pues puedo añadirlo de diferentes formas, o bien pulsando aquí en notas de tarea, o bien directamente en información yendo a la pestaña de notas. Vamos a hacerlo pulsando aquí en la nota de tareas. Directamente me va a la pestaña de notas, podría introducir aquí esta tarea se realiza
de noche. Y de tal forma que cuando me acerco a la tarea y pulso por aquí, la información y la documentación de la tarea pues me aparece. Bueno, pues con esto acabamos una introducción básica a cómo introducir tareas dentro de un proyecto de Microsoft Project. Recordad, hemos aprendido la diferencia entre tareas manuales y automáticas, cómo introducir la duración de las tareas desde minutos hasta años si queremos, hitos, tareas a las que asignamos un tiempo cero y representan instantes de tiempo con una especial significación dentro de un proyecto. Somos capaces de organizar las tareas en fases, que en las tareas de mayor nivel jerárquico se llaman tareas de resumen, y este proceso se realiza mediante herramientas de sangrado. Hemos aprendido a introducir el esquema de descomposición de tareas, un código que me establece el nivel jerárquico dentro de cada una de las tareas en el proyecto. Hemos aprendido a vincular tareas, teniendo en cuenta que los tipos de relaciones de tareas más frecuentes son los de fin a comienzo, aunque también son habituales establecer relaciones de comienzo a comienzo y de fin a fin. Y además hemos visto que podemos establecer tiempos de posposición, tiempos adicionales entre la vinculación de tareas o tiempos de superposición. Y además hemos aprendido a documentar tareas. Hasta el siguiente video tutorial.